Bienvenidos al apasionante mundo de la farmacología. En el capítulo de hoy vamos a ver a la hormonoterapia antineoplásica. Y previamente vamos a recordar algunos conceptos que tienen que estar. Las hormonas son sustancias químicas, generalmente proteínas, que actúan en los receptores extracelulares e intracelulares de todas nuestras células, de todos nuestros órganos. Actúan modificando el comportamiento, el metabolismo, el crecimiento celular. Ejemplos de hormonas tenemos a la insulina, los estrógenos, los andrógenos. La hormonoterapia, también llamada tratamiento hormonal, es una forma de tratamiento médico que complementa otros tratamientos como la radioterapia, por ejemplo, y se utiliza para modificar la acción de las hormonas, evitando su síntesis o alterando los efectos de estas hormonas en los órganos diarios, o también alterando los receptores que se encuentran tanto a nivel extracelular como intracelular. La carcinogénesis hormonal se refiere al crecimiento de ciertos tumores por la influencia de estas hormonas. Las hormonas inducen la proliferación celular con las consiguientes mutaciones genéticas que darán a las células neoplásicas. Los genes específicos implicados en la progresión de las neoplasias dependen sobre todo de un factor genético. Pero ¿qué cánceres van a estar involucrados o van a estar influenciados por estas hormonas? Sobre todo los cánceres relacionados con el aparato genital masculino y femenino, por ejemplo el cáncer de mama, el cáncer de endometrio, el cáncer de ovario y el cáncer de próstata son los principales cánceres que están influenciados por estas hormonas y que los vamos a estudiar en este capítulo. Pero también tenemos otro tipo de cánceres que están relacionados con el crecimiento de tumores neuroendócrinos, como por ejemplo el cáncer de testículo, el cáncer de tiroides y el cáncer de osteosarcoma. Aquí tenemos una célula mamaria. La célula mamaria tiene receptores que son proteínas que se encuentran en la membrana celular o se encuentran a nivel intracelular, a nivel citoplasmático. Estos receptores son receptores de estrógeno, receptores de progesterona y receptores de andrógeno. Los más importantes son los receptores de estrógeno, ya que es el que determina en mayor medida la hormonodependencia del tumor, es decir, la sensibilidad a un tratamiento hormonal. Recordemos que la mama termina de desarrollarse cuando la mujer da de lactar. Es por eso que la lactancia constituye un mecanismo de protección para el cáncer de mama. La mujer que da de lactar ya termina su desarrollo mamario y ya no es propensa a tener neoplasia mamaria. En cambio, la mujer que no da de lactar no termina su desarrollo mamario y es propensa a tener cáncer de mama. El tratamiento hormonal del cáncer de mama tiene por objetivo reducir la cantidad del efecto de los estrógenos. Los estrógenos producen un aumento del crecimiento del tumor mamario. Veamos en la imagen. La hipótesis va a liberar hormonas estimulantes como la luteinizante que va a ir directamente a la mama, la folículo estimulante que va a ir a los ovarios y va a formar estrógeno y progesterona, los cuales van a ir al aparato reproductor femenino y a las mamas. Pero el estrógeno también se forma en la cápsula suprarrenal de ambos riñones y en el tejido graso. La situación hormonal de las mujeres varía a lo largo de su vida y la cantidad de estrógeno también varía. Por ejemplo, en mujeres que tienen cáncer de mamas premenopáusicas, tienen una elevada cantidad de estrógeno, sobre todo elaborados por los ovarios. En cambio, mujeres que son posmenopáusicas tienen una baja cantidad de estrógenos que están elaborados sobre todo en las glándulas suprarrenales. Entonces, los medicamentos que vamos a utilizar para tratar al cáncer de mamas actúan en este ciclo. Y vamos a tener medicamentos que actúan en mujeres premenopáusicas.
como por ejemplo el tamoxifeno. El tamoxifeno es un medicamento antiandrogénico, es decir, se une a las células tumorales en el mismo receptor para bloquear este receptor. Se va a formar estrógeno, el estrógeno va a ir a la célula tumoral, pero no se va a poder unir porque el tamoxifeno va a bloquear este receptor. Actúa como un antagonista competitivo, evita que el estrógeno se una a la célula tumoral. Este tamoxifeno también se utiliza en mujeres posmenopáusicas, como vamos a ver después. Luego tenemos al siguiente grupo, los análogos o inhibidores de la hormona luteinizante. La hormona luteinizante que se formaba en la hipófisis iba directamente a las mamas, produciendo un agrandamiento del tumor. Nosotros, utilizando estos medicamentos, el Faslodex, vamos a inhibir esta secreción por parte de la hipófisis. Vamos a producir una castración química. Entonces, estos dos grupos de medicamentos utilizamos en mujeres premenopáusicas. En mujeres posmenopáusicas utilizamos tres grupos de medicamentos. El tamoxifeno, que funciona como antiestrogénico, que ya lo hemos explicado. Los inhibidores de la aromatasa, como el anastrozol, el letrozol y el exemestanol, lo que hacen que inhiben el estrógeno en la glándula suprarrenal y en el tejido graso. Evitan que se forme estrógeno en la glándula suprarrenal y el tejido graso. Por lo tanto, evitan la acción de crecimiento tumoral de los estrógenos. Y por último, tenemos el tercer grupo de medicamentos, que son los medicamentos inhibidores de las ciclinas, que son fármacos que regulan la proliferación celular. No son estrictamente fármacos que actúan en las hormonas, pero en combinación con los inhibidores de las aromatasas, producen una inhibición de estrógenos importante. En este grupo tenemos al albociclib y al ribociclib. Entonces vean, 4 grupos de medicamentos que utilizamos para bloquear el ciclo de formación del estrógeno. Hormonoterapia en el cáncer de endometrio. Vean aquí en la figura, las hormonas folículo estimulante y luteinizante van a producir el ciclo ovárico y van a formar hormonas ováricas como el estrógeno y la progesterona. El estrógeno se forma en la fase preovulatoria y la progesterona en la fase posovulatoria. El estrógeno va a producir un aumento de las células neoplásicas endometriales. Los carcinomas de endometrio más comunes son de tipo endometrioide. El tratamiento hormonal se administra solo en caso de enfermedades diseminadas o como tratamiento paliativo. Existen 4 medicamentos que podemos utilizar para disminuir el crecimiento de las células cancerígenas a nivel del endometrio. Están los progestágenos, la medroxiprogesterona, el tamoxifeno y los inhibidores de las aromatasas. Los primeros regulando la acción del ciclo ovárico, los dos primeros, y los dos segundos inhibiendo la formación de estrógeno. El primero bloqueando al estrógeno en las células tumorales y el segundo inhibiendo la formación, sobre todo en el tejido graso y en las glándulas suprarrenales de ambos riñones. Hormonoterapia del cáncer de ovario. Los tumores de ovario pueden ser de diferentes tipos y algunos de ellos pueden responder a tratamientos hormonales. Recordemos que los ovarios van a producir el ciclo menstrual, van a producir también hormonas como los estrógenos y las progesteronas, pero también la inhibina y la relaxina que regulan este ciclo menstrual. Los que más responden a las hormonas, los tumores que más responden a las hormonas en los ovarios son los estromales, tumores estromales. Los fármacos que utilizamos son el tamoxifeno, que van a bloquear los receptores de estrógeno, y también los inhibidores de las aromatasas, que inhiben su formación a nivel de las glándulas suprarrenales y también a nivel del tejido graso.
hormonoterapia en el cáncer de próstata. El objetivo de la terapia hormonal es reducir las concentraciones de andrógenos. En el hombre, los andrógenos son las hormonas masculinas, específicamente la testosterona, que estimula el crecimiento de las células tumorales en la próstata. Aquí tenemos, este es el ciclo hormonal de la testosterona. En el cerebro tenemos el eje hipófisis, hipotálamo, hipoficial. Este eje va a formar hormonas estimulantes, dentro de ellas la luteinizante. La luteinizante va a viajar o va a ir por vía sanguínea hasta los testículos para que sea el estimulador de formación de testosterona. La testosterona va a ir hasta la próstata y va a producir un agrandamiento de las células neoplásicas. Pero la testosterona también se forma en las glándulas suprarrenales de ambos riñones. Entonces, ¿cuál va a ser nuestra estrategia? Primero, tenemos medicamentos que inhiben la formación de la testosterona, tanto en los testículos como en las glándulas suprarrenales. También tenemos estrategias que anulan la función de los testículos mediante cirugía, y a eso nosotros llamamos una castración quirúrgica, es decir, vamos a realizar una orquiectomía bilateral, o una castración química, dando medicamentos que inhiban la secreción de hormona luteinizante. Por lo tanto, no se va a producir el estímulo en los testículos para que se produzca testosterona. A esto nosotros también llamamos castración química. Y por último tenemos la acción antiandrogénica de algunos medicamentos, es decir, que van a actuar a nivel de las células tumorales en la próstata. Los fármacos que utilizamos para la hormonoterapia en el cáncer de próstata son tres grupos. Primer grupo, los antiandrogénicos. Estos medicamentos bloquean los receptores androgénicos en las células tumorales. Aquí tenemos el cerebro va a formar luteinizante que va hasta los testículos van a formar testosterona que va hasta el órgano, hasta la próstata. Estos medicamentos como la flutamida, la bicalutamida o la enzalutamida son medicamentos que van a bloquear los receptores de testosterona. Segundo grupo de medicamentos. Tenemos a los inhibidores de la biosíntesis androgénica. Son medicamentos que impiden la síntesis de testosterona, no solamente en los testículos, sino también en las glándulas suprarrenales. Por lo tanto, no se va a formar testosterona y por lo tanto las células tumorales no van a crecer. En este grupo tenemos a la viraterona. Tercer grupo de fármacos, los agonistas análogos a la hormona luteinizante. Son medicamentos que actúan aquí en el cerebro, inhibiendo la formación de hormona luteinizante. Producen una castración química. Por lo tanto, no va a haber hormona estimulante que estimule la formación de testosterona. Reducen la cantidad de testosterona producida por los testículos. Al tratamiento con estos medicamentos algunas veces se los llama castración. En este grupo de medicamentos está la leuprolida, el gocirelin y la triptorelina. Hormonoterapia en los tumores neuroendocrinos. Estos tumores son muy pero muy raros y son diferentes entre sí y pueden afectar a todos los órganos. Por ejemplo, si tengo un tumor en la tiroides, por ejemplo, un cáncer de tiroides medular, estas células tumorales pueden secretar hormonas como la calcitonina, y la calcitonina me va a producir alteraciones sistémicas en otros órganos. O como por ejemplo en los pulmones. En los pulmones puedo tener un carcinoide. Estas células del carcinoide pueden secretar serotonina produciéndome síntomas generales. O en el páncreas se puede formar insulina o glucagón produciéndome alteraciones metabólicas.
o a nivel de las glándulas suprarrenales. Un tumor en estas glándulas, como un feocromocitoma, va a liberar catecolaminas, que son hormonas que estimulan el sistema nervioso simpático y me van a producir alteraciones sistémicas. Entonces tenemos que bloquear a estas hormonas. Muchos de estos tumores presentan en su superficie células que tienen receptores para somatostatina. Y recordemos que la somatostatina disminuía la acción de estas secreciones hormonales. Y esa es nuestra estrategia, utilizar medicamentos que disminuyan la producción de estas hormonas. Y estos medicamentos se llaman los análogos de la somatostatina, como por ejemplo el osteotridé y el lanreotidol. Son medicamentos que detienen el avance del tumor y que reducen la producción de hormonas por parte de estas células tumorales en los diferentes órganos que podemos ver. Espero que les haya gustado este capítulo. Eso es todo por hoy en el apasionante mundo de la farmacología.